En la cena, mi hijo actuó como si fuera invisible, así que me fui sin decir una palabra, y me llevé las llaves de todo. Nunca pensé que la mayor pena de mi vida ocurriría durante una cena. Hoy, les voy a contar algo que nunca creí que diría. Y si, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Elena Gracia. Tengo 62 años, soy viuda, madre y abuela, y vivo en Ciudad de México. Durante la mayor parte de mi vida, creí que amar significaba desaparecer para que otros pudieran brillar. Cociné para ellos, me desangré por ellos, oré por ellos. Y al final, me volví invisible. La mañana comenzó como cualquier otro sábado. Me desperté a las 5:30 a.m., como lo había hecho todos los días desde que falleció Carlos hace 3 años. El silencio en nuestra antigua casa victoriana en la calle Madero se había convertido en mi compañero constante. Busqué mi desgastada Biblia de cuero en la mesita de noche, la misma que Carlos me había regalado el día de nuestra boda, hace 38 años. Sus páginas estaban amarillentas por incontables noches buscando consuelo en la palabra de Dios, cuando la soledad se hacía demasiado pesada de soportar. La abrí en Salmos, mi refugio favorito. El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los que están abatidos de espíritu. Salmo 34:18. Susurré las palabras en voz alta, esperando que Dios pudiera escuchar el dolor en mi voz. Mis dedos recorrieron los versículos resaltados, promesas a las que me había aferrado durante años de viudez, durante noches en las que el teléfono nunca sonaba, durante las vacaciones que pasaba sola mientras mis hijos vivían sus ajetreadas vidas a solo 20 minutos de distancia. La casa crujió a mi alrededor mientras me preparaba para otro día. Las tablas del suelo conocían mi rutina. Por el pasillo, pasando el antiguo dormitorio de Nathan, bajando las escaleras que Carlos había restaurado con sus propias manos, hasta la cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje que yo misma había cosido, proyectando suaves sombras sobre la mesa del comedor vacía que una vez albergó a 5 personas. Preparé café en la misma taza azul que Carlos solía usar, inhalando el aroma familiar que me recordaba las mañanas de domingo, cuando nos sentábamos juntos, planeando nuestra semana, discutiendo nuestros sueños para el futuro de nuestros hijos. Qué diferentes se veían esos sueños ahora. Nathan tenía 35 años, un exitoso contador con su propia familia. Sara vivía en Guadalajara. Hablábamos quizás 2 veces al año. David, mi hijo menor, llamaba ocasionalmente, pero siempre parecía apresurado, distraído. A las 2 p.m., mi teléfono vibró. El nombre de Nathan apareció en la pantalla, y mi corazón dio un vuelco con la misma esperanza que me había sostenido a través de incontables decepciones. «Hola, mamá. Emily y yo nos preguntábamos si te gustaría venir a cenar esta noche». Ha pasado un tiempo. Sentí que mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. ¿Cuándo fue la última vez? ¿3 meses? ¿4? No lo recordaba, pero aparté el dolor y dejé que la alegría llenara mi voz. «Por supuesto, cariño. ¿A qué hora?» «A las 6 en punto debería estar bien. Nada especial, solo una cena familiar». Cena familiar. Esas palabras solían significarlo todo para mí. Los domingos por la noche alrededor de nuestra mesa del comedor, todos compartiendo su semana, riendo, planeando. Ahora se sentía como recibir una invitación para observar la vida de otra persona desde afuera. Pasé la tarde preparándome. Planché mi mejor blusa, la azul marino con pequeñas flores que Carlos siempre decía que resaltaban mis ojos. Me puse el perfume que no había tocado desde su funeral, el que me hacía sentir femenina y merecedora de atención. Pero lo más importante, decidí hornear pan de elote, el favorito de Nathan, la misma receta que me enseñó mi madre, la que usaba para hacerlo cuando él era pequeño, y envolvía sus pequeños brazos alrededor de mi cintura, llamándome su héroe. Mientras mezclaba la masa, los recuerdos inundaron mi mente. Nathan, a los 7 años, de pie en un taburete de la cocina, ayudándome a medir la harina de maíz, sus dedos pegajosos robando bocados de miel, su risa resonando en nuestra casa.
¿Dónde se había ido ese niño pequeño? ¿Cuándo dejé de ser su héroe y comencé a ser... ¿qué? ¿Un deber? ¿Una obligación? ¿Una molestia? Envolví el pan de elote en mi mejor paño de cocina, el que tenía rosas bordadas que había cosido durante las largas noches después del diagnóstico de Carlos. Era mi ofrenda de paz, mi amor hecho tangible. Quizás esta noche sería diferente. Quizás esta noche me sentiría parte de la familia otra vez. Llegué a la casa de Nathan en la Avenida de los Robles a las 5:55 p.m. en punto. Siempre había sido puntual. Carlos solía bromear diciendo que siempre llegaba a la moda, con anticipación, a todo. Llamé a la puerta principal y esperé. El aire otoñal transportaba el olor a hojas quemadas y barbacoas distantes, sonidos de otras familias disfrutando de su sábado por la noche juntos. Ninguna respuesta. Volví a llamar, esta vez con más fuerza. A través de la ventana, podía ver movimiento adentro, figuras pasando, el brillo de las luces, la calidez a la que anhelaba pertenecer. Aún ninguna respuesta. Intenté la manija, sin llave. Me permití entrar, llamando suavemente. «Hola, soy mamá». La casa estaba llena de gente y ruido. La hermana de Emily, Jessica, y su esposo, Marco, estaban allí con sus gemelos. Los niños corrían por la sala de estar, riendo y jugando. Emily se movía entre la cocina y el comedor, con el rostro ruborizado por la satisfacción de ser anfitriona. Nathan estaba sentado en su sillón reclinable de cuero, con una cerveza en la mano, viendo fútbol en su enorme televisor de pantalla plana. Nadie levantó la vista cuando entré. Me quedé en la puerta por lo que pareció una eternidad, sosteniendo mi pan de elote, esperando que alguien reconociera mi presencia. El olor a carne asada llenaba el aire. Emily había preparado la otra comida favorita de Nathan. Me pregunté si ella sabía sobre su amor infantil por el pan de elote, o si esos recuerdos solo me pertenecían a mí. Finalmente, Nathan me miró durante un corte comercial. «Ah, mamá, no escuché que llegaras. Puedes sentarte por allá». Señaló una silla plegable en la esquina del comedor. El tipo de silla que sacas cuando tienes demasiados invitados y no hay suficientes asientos adecuados. La silla se veía solitaria y fuera de lugar entre el juego de comedor a juego que Emily había elegido, aquel por el que nunca me consultaron, aunque yo les había ayudado con el pago inicial. Puse el pan de elote en la encimera de la cocina, desenvolviéndolo con cuidado. La parte superior dorada estaba perfectamente horneada, tal como a Nathan le encantaba, pero nadie se dio cuenta. Nadie me lo agradeció. Emily estaba demasiado ocupada arreglando flores en un jarrón, y Nathan había vuelto su atención al juego. Tomé mi asiento asignado y junté las manos en mi regazo, un hábito que había desarrollado durante innumerables servicios religiosos, donde aprendí a sentarme en silencio y esperar la palabra de Dios. Pero esta noche, estaba esperando algo más: reconocimiento, inclusión, amor. Observé cómo los demás llenaban el comedor con conversaciones fáciles y risas cómodas. Hablaron de sus próximas vacaciones en Cabo San Lucas. Se pasaron fotos de la carnita asada del fin de semana pasado en casa de Jessica, una carnita asada de la que no me enteré, y mucho menos me invitaron. Discutieron sobre ascensos laborales, actividades infantiles, planes para el fin de semana, sus vidas entrelazadas en un tapiz que de alguna manera no me incluía. Sonreí de todas formas. Siempre sonreía. Era lo que hacían las buenas mujeres cristianas. Soportábamos nuestro dolor con gracia, poníamos la otra mejilla, amábamos incondicionalmente incluso cuando ese amor no era correspondido. Hasta que Emily dijo algo que me destrozó por completo. «Vamos a convertir el cuarto de visitas en la oficina en casa de Nathan, ahora que su mamá no lo visita tan seguido. Realmente es un espacio desperdiciado». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Espacio desperdiciado. Esa habitación, con sus paredes amarillo pálido y su edredón hecho a mano, había sido mi santuario durante los momentos más difíciles de su matrimonio. Cuando Emily luchaba contra la depresión posparto después de su primer hijo, me quedé en esa habitación durante semanas, cocinando sus comidas, limpiando su casa, cargando a su bebé mientras Emily dormía y Nathan trabajaba hasta tarde.
Cuando llegó su segundo hijo y Emily fue puesta en reposo en cama, dormí en esa habitación durante 2 meses, cuidando a su hijo pequeño, administrando su hogar, orando por las complicaciones de salud de Emily. Yo misma había pintado esas paredes, elegido muebles que hicieran sentir bienvenidos a sus invitados. Había cosido las cortinas para que combinaran con el edredón que mi propia madre había hecho, y ahora yo era un espacio desperdiciado. Nathan no dijo una palabra, no me defendió. Ni siquiera se inmutó. Simplemente bebió su cerveza y revisó su teléfono, como si su esposa acabara de borrar años de mi sacrificio con un comentario casual sobre la decoración de interiores. La conversación continuó a mi alrededor, pero yo había dejado de escuchar. En cambio, me encontré recitando en silencio el Padre Nuestro, buscando consuelo en las palabras familiares que me habían sostenido durante la enfermedad de Carlos, durante la soledad de la viudez, durante innumerables momentos en que me había sentido olvidada por todos, excepto por Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero incluso la oración se sintió hueca en ese momento. ¿Me había olvidado Dios también? Entonces, Nathan se recostó en su silla, dejó su teléfono y me miró directamente. Mamá, hemos estado queriendo hablar contigo. Mi corazón latió con repentina esperanza. Quizás finalmente iba a reconocer mi presencia, preguntar cómo estaba, mostrar algún interés en mi vida. Pero sus siguientes palabras destrozaron esa esperanza por completo. Vamos a necesitar tu casa. Me quedé mirando a Nathan, mi hijo, el niño que había llevado durante 9 meses y amado durante 35 años, mientras esas 4 palabras resonaban en mi mente. Vamos a necesitar tu casa. Emily intervino de inmediato, con la voz brillante y casual, como si estuviera discutiendo planes para el fin de semana en lugar de desmantelar toda mi vida. Solo temporalmente, por supuesto, hasta que terminen nuestras renovaciones. Pensamos en mudarnos el próximo mes. Estarás bien en el Refugio del Sol. Ese es el asilo de ancianos en la Avenida Madero. Ya hablamos con el gerente allí. Tienen disponibilidad. No podía respirar. Lo habían planeado todo, sin preguntar, sin siquiera pretender que les importara lo que sentía. Habían visitado un hogar de ancianos, discutido mi futuro, hecho arreglos para mi vida como si fuera un mueble que se podía mover a su conveniencia. Nathan sonrió con esa misma sonrisa encantadora que lo había sacado de problemas cuando era niño. Es lo mejor, mamá. De todos modos, estás sola en ese lugar tan grande. De esta manera, tendrás gente a tu alrededor, actividades, comidas preparadas para ti. Ya no tendrás que preocuparte por mantener la casa. Mientras hablaba, los recuerdos me inundaron como una represa que se rompe. Esa casa, nuestra casa, donde Carlos y yo habíamos traído a los 3 bebés del hospital, donde había caminado por los pisos a las 2 a.m. con bebés con cólicos, cantando himnos suavemente para calmarlos, donde había vendado rodillas raspadas, ayudado con la tarea en la mesa de la cocina, organizado fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad. Después de la muerte de Carlos, cuando Nathan estaba pasando por su divorcio de su primera esposa, se había mudado de nuevo a esa casa durante 8 meses. Yo le había cocinado sus comidas, le había lavado la ropa, lo había escuchado llorar por su matrimonio fracasado, mientras yo guardaba mi propio dolor dentro. Cuando no pudo permitirse su propio lugar, nunca le pedí dinero de renta. Cuando necesitó un aval para su nuevo departamento, arriesgué mi propio crédito. Cuando conoció a Emily y quiso impresionarla con citas caras que no podía pagar, le deslizaba en secreto billetes de $100 solo por esta vez. Billetes que nunca le fueron devueltos. Emily continuó hablando, sus palabras cortando mis recuerdos como cuchillos. El cuarto de visitas será perfecto para el bebé que viene. Y tu cuarto de costura sería ideal para la oficina en casa de Nathan. Realmente necesita un espacio tranquilo para trabajar. Mi cuarto de costura. El santuario donde había pasado incontables horas después del funeral de Carlos, creando edredones para la caridad, remendando la ropa de los vecinos que no podían pagar las alteraciones, haciendo disfraces para la pastorela de Navidad de la iglesia. La habitación donde había cosido la toga de graduación de Nathan cuando no podía permitirse alquilar una,
donde había alterado el vestido de novia de Emily gratis, porque recién estaban comenzando, y cada dólar contaba. Recordé estar sentada en mi máquina de coser Singer, la que Carlos me había regalado por nuestro 10º aniversario, llorando lágrimas silenciosas, mientras hacía dobladillos en diminutos vestidos de bautizo para la iglesia de Santa María. Cada puntada era una oración, cada prenda terminada una pequeña ofrenda a Dios. En esa habitación, rodeada de tela, hilo y el suave zumbido de mi máquina, había encontrado paz durante los días más oscuros de mi viudez. Y ahora querían convertirla en la oficina de Nathan. ¿Mamá? La voz de Nathan rompió mi ensueño. ¿Entiendes, verdad? Esto es lo más inteligente que podemos hacer. La casa es demasiado para que la manejes sola. Demasiado para que la maneje. Había manejado esa casa durante 35 años de matrimonio. La había manejado durante la batalla de 2 años de Carlos contra el cáncer, cuando trabajaba a tiempo completo como secretaria de la iglesia y regresaba a casa para cuidar a un esposo moribundo. La había manejado sola durante 3 años desde su muerte, manteniendo el jardín que amaba, manteniendo cada habitación impecable, preservando nuestros recuerdos con la reverencia de una confianza sagrada. Pensé en todas las veces que había abierto esa casa a mis hijos y sus familias. Cuando Sara estaba pasando por su complicado divorcio, se había quedado conmigo durante 6 meses, trayendo consigo a sus 2 adolescentes. Había alimentado a 4 personas adicionales, mediado en los conflictos familiares, brindado cuidado infantil gratuito y apoyo emocional. Nunca me había quejado. Nunca había pedido ayuda con la compra de comestibles o servicios públicos. Nunca la había hecho sentir incómoda. Cuando David perdió su trabajo hace 3 años, le envié dinero todos los meses durante 8 meses, dinero de mi modesto cheque de seguridad social, dinero que debería haber estado ahorrando para mis propias necesidades futuras. Cuando su coche se averió, fui su aval para el préstamo de su nuevo vehículo. Cuando su hija necesitaba dinero para los libros de la universidad, le había transferido silenciosamente $500 a su cuenta. Todo hecho con amor. Todo hecho con la fe de que la familia cuida de la familia, que el amor sacrificial era lo que Jesús nos había enseñado. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Había vivido ese versículo todos los días, creyendo que mi amor y sacrificio eran inversiones en relaciones que me sostendrían en mi vejez. Pero ahora, sentada en esa silla plegable en la esquina, escuchando a mi hijo y a mi nuera discutir casualmente cómo desalojarme de mi propia casa, me di cuenta de lo ingenua que había sido, cuánto había malentendido la naturaleza de nuestra relación. Nathan, dije en voz baja, mi voz apenas audible por encima del televisor. Esa casa es mi hogar. Es donde tu padre y yo construimos nuestra vida juntos, donde tú y tus hermanos crecieron, donde planeaba vivir hasta... ¿Hasta qué, mamá? Interrumpió Emily, con un tono cortante e impaciente. ¿Hasta que te caigas por las escaleras? ¿Hasta que te olvides de apagar la estufa? ¿Hasta que algo suceda y tengamos que lidiar con las consecuencias? De esta manera es más seguro para todos. Miré alrededor del comedor a los rostros que me rodeaban. Jessica y Marco se habían quedado callados, su atención centrada en sus platos. Los niños habían sido enviados a la sala de juegos. Incluso ellos podían sentir la tensión que se había posado sobre los adultos como una manta sofocante. Mi mente se desvió hacia las horas que había pasado de rodillas en mi dormitorio, rezando por la felicidad y el éxito de mis hijos. Durante los difíciles años de adolescencia de Nathan, cuando experimentaba con drogas y faltaba a la escuela, había pasado noches enteras en oración, rogando a Dios que lo protegiera, que lo guiara de regreso al camino correcto. Cuando luchaba por encontrar una dirección después de la preparatoria, había rezado por sabiduría para saber cómo ayudarlo sin consentirlo. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Había confiado en Dios para que cuidara de mis hijos, para que los bendijera con buenos matrimonios y carreras exitosas. Y Dios había respondido a esas oraciones. Nathan tenía un próspero negocio de contaduría, una hermosa esposa, 2 hijos sanos. Emily tenía la vida que quería, la casa, los coches, las vacaciones,
Pero de alguna manera, en el plan de Dios, parecía no haber lugar para la madre que los había rezado en sus bendiciones. Me disculpé silenciosamente. Necesito ir al baño. Nathan hizo un gesto despectivo sin levantar la vista de su teléfono. Claro, mamá. ¿Sabes dónde está? Caminé por el pasillo, pasando fotos familiares que documentaban su vida juntos, fotos de bodas, instantáneas de vacaciones, imágenes de los nietos que veía quizás 3 veces al año. Ni una sola foto me incluía. Había sido recortada de su narrativa familiar tan eficientemente como me estaban recortando de sus vidas. En el baño, cerré la puerta con llave y me desplomé de rodillas en el frío suelo de baldosas. Esta vez, mi oración era diferente a todas las demás. No era una petición por el bienestar de mis hijos, ni una solicitud de fuerza para soportar cualquier prueba que Dios pudiera enviar. Era un grito desde lo más profundo de un corazón roto que ya no entendía su lugar en el plan de Dios. Padre, susurré, con la voz entrecortada. ¿Todavía me ves? Porque no creo que nadie más lo haga. He tratado de amar como Jesús amó. He tratado de dar sin contar el costo. He tratado de perdonar, servir y sacrificar como nos enseñaste. Pero estoy desapareciendo, Señor. Me estoy volviendo invisible incluso para los hijos que amé más que a mi propia vida. ¿Estoy siendo probada? ¿O simplemente olvidada? Las palabras flotaron en el pequeño baño como incienso. Mi desesperada oración elevándose hacia un Dios que de repente se sentía tan distante como el amor de mis hijos. Esperé consuelo, la paz que siempre había seguido a mis oraciones. Alguna señal de que mi dolor importaba al Creador del universo. Pero todo lo que escuché fue silencio. Cuando regresé al comedor, ya habían servido el postre. El famoso tiramisú de Emily, el mismo postre que había aprendido a hacer de mi receta, la que había perfeccionado durante años de prueba y error, el que Carlos siempre había pedido para su cumpleaños. Ahora era el famoso tiramisú de Emily, y ella lo servía con orgullo mientras mi pan de elote permanecía intacto en la encimera de la cocina, aún envuelto en la toalla bordada de mi abuela. Volví a tomar asiento en la esquina, observando cómo se reían de los recuerdos compartidos que no me incluían. Nathan contó una historia sobre su reciente fin de semana en las Barrancas del Cobre, cómo a los niños les había encantado el parque acuático, cómo Emily había ganado en el minigolf. Lo escuché describir momentos de alegría y conexión de los que había sido deliberadamente excluida. Un vínculo familiar que aparentemente requería mi ausencia para ser completo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ese restaurante cerca del lago? Se rió Emily, dándole a Nathan una cucharada de tiramisú. ¿Y el mesero pensó que éramos recién casados? Llevaban 8 años casados. Yo había estado allí para su boda. Había ayudado a planearla. Había pagado las flores cuando su presupuesto se agotó. Pero ahora estaban jugando a ser recién casados mientras yo estaba olvidada en la esquina, un mueble que había sobrevivido a su utilidad. Marco se aclaró la garganta. Y bueno, Nathan, ¿cómo va el negocio? Escuché que conseguiste ese nuevo cliente corporativo. La cara de Nathan se iluminó de orgullo. Johnson & Asociados. Es enorme para nosotros. Contrato de 6 cifras, renovable anualmente. Estamos pensando en expandir la oficina, tal vez contratar a otro CPA. Eso es fantástico, intervino Jessica. Has trabajado muy duro para esto. Quise recordarles que el éxito de Nathan no había sucedido en el vacío. Cuando estaba comenzando su práctica hace 5 años, luchando por atraer clientes y pagar el alquiler de la oficina, yo había sido su socio silencioso. No oficialmente, por supuesto. Mi nombre no estaba en ningún documento, pero le había proporcionado el pago inicial para el equipo de su oficina. $7,000 de mi cuenta de ahorros, dinero que Carlos me había dejado con instrucciones estrictas de gastar en algo que te haga feliz. Nathan había prometido pagarme tan pronto como las cosas mejoraran. Eso fue hace 5 años. El dinero nunca se volvió a mencionar, como si hubiera sido un regalo en lugar de un préstamo, como si mi sacrificio financiero simplemente se esperara en lugar de ser apreciado. Ahora estaba celebrando contratos de 6 cifras mientras yo contaba cada dólar de mi presupuesto de ingresos fijos, eligiendo entre medicamentos y comestibles, entre las facturas de calefacción y las donaciones a la iglesia. «Deberíamos celebrar», anunció Emily.
Irnos de vacaciones familiares a algún lugar tropical. A los niños les encantaría ir a Disney World. ¿Qué pasa con la Navidad de este año?, preguntó Marco. ¿Hacemos lo de siempre? ¿En realidad?, dijo Nathan, sin mirarme a los ojos. Emily y yo hablamos de comenzar nuestras propias tradiciones. Tal vez solo familia inmediata esta vez. Mantenerlo pequeño e íntimo. Familia inmediata. Las palabras me golpearon como una bofetada. Después de 35 años de ser anfitriona de la cena de Navidad, de decorar mi casa con los adornos que mis hijos habían hecho en la escuela, de cocinar para 20 personas y lavar los platos hasta la medianoche, ya no se me consideraba familia inmediata. Pensé en la Navidad pasada, cuando pasé 3 días preparando la comida festiva favorita de Nathan, el costillar, el pudín de Yorkshire, la cazuela de ejotes hecha con ejotes frescos, porque a él no le gustaba la versión enlatada. Emily había traído un pastel comprado en la tienda y se quejó de tener que venir porque interfería con la fiesta navideña de sus amigos. Había dado regalos generosos ese año, demasiado generosos para mi presupuesto. Una nueva tableta para Nathan, productos caros para el cuidado de la piel para Emily, juguetes educativos para los nietos. A cambio, había recibido una tarjeta de regalo genérica para Liverpool y una planta en maceta que murió en una semana porque nadie me había dicho que necesitaba cuidados especiales. Pero sonreí y expresé gratitud porque eso es lo que hacen las buenas madres cristianas. Agradecemos cualquier migaja de atención, cualquier reconocimiento de nuestra existencia, incluso cuando esas migajas vienen envueltas en crueldad casual. Mamá se ve cansada, observó Emily, estudiándome con el interés desapegado de alguien que examina una obra de arte que no le gusta particularmente. ¿Te sientes bien? Te ves distante esta noche. Distante. Como si mi retraimiento emocional fuera un defecto de carácter, en lugar de una respuesta natural a ser sistemáticamente excluida de la conversación durante 2 horas. Como si mi silencio fuera grosería, en lugar del comportamiento de alguien que finalmente se había dado cuenta de que no era bienvenida en la mesa de su propio hijo. Estoy bien, dije automáticamente, la mentira rodando por mi lengua con facilidad practicada. ¿Cuántas veces había dicho esas palabras? ¿Cuántas veces había tragado mi dolor y mi decepción para evitar incomodar a los demás con mi dolor? Bien, dijo Nathan, volviendo su atención a su teléfono, porque vamos a necesitar que empieces a empacar pronto. El agente de bienes raíces cree que podemos cerrar la propiedad de alquiler a fin de mes, pero tendremos que mudarnos a tu casa mientras esperamos los permisos de renovación. A fin de mes. Dentro de 2 semanas. Esperaban que desmantelara 35 años de recuerdos, que empacara las pertenencias de Carlos que todavía no podía soportar tocar, que abandonara el jardín donde esparcí sus cenizas, todo en 14 días. La urgencia de su calendario reveló el egoísmo de sus corazones. Esto no se trataba de mi bienestar o seguridad, se trataba de su conveniencia, su horario, sus necesidades. ¿Y mis cosas?, pregunté en voz baja. ¿Mis muebles, mis libros, el taller de Carlos en el sótano? Emily hizo un gesto con la mano de forma despectiva. El asilo de ancianos está amueblado. No necesitarás mucho, tal vez algo de ropa, artículos personales. Podemos donar el resto. En realidad, eso sería útil. Podríamos usar la deducción fiscal. Mis cosas. Mi vida. Reducida a una deducción fiscal. Pensé en el juego de comedor antiguo que Carlos y yo habíamos ahorrado durante 3 años para comprar. Aquel donde habíamos comido miles de comidas. Donde habíamos ayudado a nuestros hijos con la tarea. Donde habíamos jugado juegos de mesa los domingos lluviosos. Emily quería donarlo a la caridad para poder reclamar una deducción en sus impuestos. Pensé en el taller de Carlos, donde había pasado incontables horas construyendo juguetes para nuestros hijos, reparando los muebles de los vecinos, creando el hermoso baúl que aún estaba al pie de nuestra cama. Nathan quería convertirlo en una sala de juegos, instalar una mesa de billar y un televisor de pantalla grande donde la memoria de su padre vivía en cada herramienta y trozo de madera. Necesito aire, dije, levantándome bruscamente de la silla de la esquina. Nadie respondió. La conversación ya había pasado al nuevo trabajo de la hermana de Emily, a los planes de vacaciones que no me incluían a mí,
a un futuro en el que yo era simplemente un obstáculo que había sido eliminado eficientemente. Salí a su patio trasero, donde el aire de octubre transportaba el olor a hojas moribundas y humo de leña distante. Sus muebles de patio eran caros, del tipo que siempre había admirado en los catálogos, pero que nunca me había sentido justificada en comprar. Tenían una parrilla de gas que costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles, altavoces al aire libre que llenaban el espacio con jazz suave, iluminación del paisaje que hacía que su jardín pareciera sacado de una revista. Todo financiado, al menos parcialmente, con el dinero que me habían quitado a lo largo de los años. Los préstamos que nunca se reembolsaron, los regalos que se esperaban en lugar de ser apreciados, el trabajo gratuito que había proporcionado durante sus mejoras en el hogar y las emergencias de cuidado infantil. Saqué mi teléfono y me deslicé por mi lista de contactos. 3 hijos, 5 nietos, un puñado de conocidos de la iglesia. ¿Cuándo se había vuelto tan pequeño mi mundo? ¿Cuándo dejé de hacer nuevos amigos, de perseguir mis propios intereses, de vivir mi propia vida? El teléfono se sintió pesado en mis manos cuando me di cuenta de la verdad. No tenía a quién llamar. Nadie que escuchara mi dolor sin juzgarme por sentirlo. Nadie que validara mi dolor sin recordarme que las familias pasan por momentos difíciles y que los hijos necesitan vivir sus propias vidas. Me había aislado por mi propia devoción, atrapada por el mismo amor que pensé que me sostendría. Al tratar de ser la madre cristiana perfecta, desinteresada, indulgente, infinitamente dadora, me había hecho invisible. Les había enseñado a mis hijos que mis necesidades no importaban, que mis sentimientos eran secundarios a los suyos, que mi amor venía sin condiciones ni límites. Y habían aprendido bien esas lecciones. De vuelta en el interior, podía oírlos reírse de algo. Su alegría se sentía como una burla, su contentamiento como un veredicto sobre mi inutilidad. Estaba sola en su jardín perfectamente cuidado, rodeada de todo el éxito material que les había ayudado a lograr, y me sentí más sola de lo que me había sentido en mi vida. Incluso después de que Carlos muriera, incluso durante esas primeras noches terribles, cuando me despertaba buscándolo y solo encontraba sábanas vacías, nunca me había sentido tan abandonada. La muerte era cruel, pero honesta. Esto era algo peor, un borrado lento, un olvido deliberado, una eliminación sistemática de mi importancia de las vidas de las personas que más amaba. Miré las estrellas, apenas visibles a través de la contaminación lumínica de Ciudad de México, y susurré otra oración a la oscuridad. Dios, ya no entiendo tu plan. He tratado de amar como Jesús amó. He tratado de servir a los demás antes que a mí misma. He tratado de poner la otra mejilla y perdonar 70 veces 7. Pero estoy desapareciendo, Señor. Me estoy convirtiendo en nada. ¿Es esto lo que quieres para mí? ¿Es esta la recompensa por una vida de fe? Las estrellas no ofrecieron ninguna respuesta, y la risa del interior de la casa continuó, ajena a mi corazón roto. Cuando volví a entrar, la atmósfera había cambiado. La risa fácil se había detenido, reemplazada por susurros silenciosos que cesaron en el momento en que aparecí. Nathan y Emily intercambiaron miradas, el tipo de miradas significativas que intercambiaban las parejas casadas cuando coordinaban su estrategia. Emily fue la primera en hablar, con la voz empapada de dulzura artificial. Elena, hemos estado hablando y estamos preocupados por ti. Pareces molesta por nuestra conversación de hace un rato. Queremos que sepas que esta decisión no es personal. Es práctica. Práctica. Como si reducir mi vida a la logística hiciera que su crueldad fuera de alguna manera más aceptable. Como si llamar a su traición práctica los absolviera del pecado de romper el corazón de su madre. Nathan se inclinó hacia adelante en su silla, adoptando el tono paciente que probablemente usaba con clientes difíciles. Mamá, sé que los cambios son difíciles a tu edad, pero tienes que confiar en nosotros en esto. Estamos pensando en tu futuro, tu seguridad. ¿Qué pasa si te ocurre algo en esa casa tan grande? ¿Qué pasa si te caes y nadie te encuentra en días? Tengo vecinos, dije en voz baja. La señora Patterson me revisa todas las mañanas.
Los Kowalskis siempre preguntan si necesito algo cuando van a la tienda. Los vecinos no son familia, intervino Emily. Ellos no son responsables de ti. Nosotros sí. Y nos tomamos esa responsabilidad en serio. Responsabilidad. La palabra sonó como un arma en su boca. Hablaban de la responsabilidad como si fuera una carga, como si cuidar de la mujer que les había dado todo fuera una obligación que resentían, en lugar de un privilegio que deberían apreciar. Jessica se aclaró la garganta incómoda. ¿Quizás deberíamos discutir esto en privado? ¿Como familia? No, dijo Emily con firmeza. Elena necesita entender que esto no es negociable. Ya hemos pagado un depósito por su habitación en el Refugio del Sol. El director fue muy comprensivo con nuestros plazos. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Pagaron un depósito? ¿Sin preguntarme? La cara de Nathan se puso ligeramente roja. Teníamos que actuar rápido, mamá. Estos lugares tienen listas de espera. Tuvimos suerte de conseguirte un lugar. ¿Suerte? La palabra escapó como un susurro. ¿Crees que tengo suerte de ser descartada como un mueble viejo? Eso no es lo que está pasando aquí, espetó Emily, su dulce fachada agrietándose como una máscara quebradiza. Estás exagerando. El Refugio del Sol es una instalación encantadora. Tienen actividades, comidas proporcionadas, personal médico en el lugar. Es exactamente lo que alguien de tu edad necesita. Alguien de mi edad. Como si tener 62 años automáticamente me hiciera incompetente, inútil, lista para la atención institucional. Como si mis años de experiencia de vida fueran ahora responsabilidades en lugar de activos. Marco se movió incómodamente en su asiento. Quizás deberíamos irnos a casa, Jess. Dejar que la familia resuelva esto. Pero Emily apenas estaba empezando. Se puso de pie y comenzó a pasear. Su frustración evidente. ¿Sabes, Elena? Voy a ser honesta contigo. Nathan y yo hemos estado discutiendo esto durante meses. Verte vagar por esa enorme casa, gastando dinero en el mantenimiento de un lugar que es demasiado grande para una persona. Es irresponsable. ¿Irresponsable? Sentí que la ira comenzaba a encenderse en mi pecho, una emoción extraña que había pasado años reprimiendo en nombre del amor cristiano y la armonía familiar. Sí, irresponsable, continuó Emily, con la voz en aumento. Te estás sentando sobre un activo de $250,000, mientras Nathan y yo estamos luchando por expandir nuestra familia. Necesitamos espacio para otro bebé, pero no podemos permitirnos ampliar la casa porque todo nuestro capital está invertido en esta casa. Mientras tanto, tú sigues manteniendo esa gran casa como una especie de santuario al pasado. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Esto no se trataba de mi seguridad o bienestar. Se trataba de dinero, de su deseo por mi casa, mi capital, el trabajo de mi vida. Querían cobrar la inversión que Carlos y yo habíamos construido a través de décadas de sacrificio y ahorro cuidadoso. Esa casa es mi hogar, dije. Mi voz temblaba con la emoción que ya no podía contener. Carlos y yo la compramos cuando Nathan tenía 2 años. Juntamos el enganche vendiendo el coche de su padre y tomando un segundo trabajo. Pintamos cada habitación nosotros mismos. Plantamos cada flor en el jardín con nuestras propias manos. No es solo un activo, es nuestra vida. Nathan finalmente habló, con la voz fría y calculadora. Papá lleva 3 años muerto, mamá. No puedes vivir en el pasado para siempre. Necesitas ser realista sobre tu situación. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Carlos había muerto hacía 3 años, pero mi amor por él estaba tan vivo como siempre. Mi dolor aún era fresco, aún crudo, aún merecía respeto en lugar de impaciencia. ¿Cómo te atreves? Susurré. ¿Cómo te atreves a trivializar mi matrimonio, mi dolor, mi derecho a vivir en el hogar que construimos juntos? Emily puso los ojos en blanco dramáticamente. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Estás siendo irracional, emocional. Por eso necesitamos tomar estas decisiones por ti. No estás tomando decisiones por mí, dije, levantándome de mi silla en la esquina. Estás tomando decisiones sobre mí, sin mí, a mis espaldas. Visitaste el asilo de ancianos sin decírmelo. Pagaste un depósito sin mi consentimiento. Discutiste vender mi casa como si ya fuera tuya. Prácticamente lo es.
murmuró Emily en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. La habitación se quedó en silencio. Incluso la risa de los niños de la sala de juegos pareció detenerse, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración después de la brutal honestidad de Emily. La cara de Nathan se puso pálida. Emily, eso no es... ¿Qué? ¿No es cierto? La compostura de Emily se rompió por completo. Nathan, tu madre tiene 62 años. Vive sola en una casa que vale más que nuestros ingresos anuales. No tiene hipoteca ni gastos reales, solo impuestos y servicios públicos. Mientras tanto, estamos haciendo un esfuerzo para asegurar el futuro de nuestros hijos. ¿Es realmente tan terrible que queramos lo que es justo? Justo. Creían que era justo robar mi casa porque la querían más de lo que yo la merecía. Creían que era justo encerrarme en una institución porque mi felicidad era menos importante que su comodidad. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y vi a un extraño, el niño pequeño que solía trepar a mi regazo cuando tenía miedo, que me traía dientes de león del jardín y los llamaba flores de sol, que lloraba cuando yo estaba enferma porque tenía miedo de que algo me pasara. Ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que veía a su madre como un obstáculo para su prosperidad. «Nathan», dije en voz baja, «¿recuerdas cuando tenías 8 años y tuviste neumonía? Estuviste en el hospital durante una semana y nunca me aparté de tu lado. Dormí en esa silla incómoda. Te tomé de la mano durante cada alza de fiebre. Te canté himnos cuando no podías dormir. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando finalmente llegaste a casa?» Su mandíbula se tensó, pero no respondió. Dijiste, «Mami, cuando seas mayor, te cuidaré como tú me cuidaste a mí». Me lo prometiste, Nathan. Me miraste a los ojos y lo prometiste. Tenía 8 años, dijo, su voz apenas audible. ¿Y te creí? Respondí. Creí que el amor que te di te sería devuelto algún día. Creí que los sacrificios que hice serían recordados con gratitud en lugar de resentimiento. Creí que ser tu madre significaba algo más que ser un inconveniente que debía gestionarse. Emily levantó las manos con exasperación. Esta es exactamente la razón por la que los padres mayores se convierten en una carga. Todo se convierte en manipulación emocional. Todo es culpa y obligación en lugar de soluciones prácticas. Carga. Manipulación emocional. Las palabras cayeron como puñetazos, cada una diseñada para reducir mi dolor al egoísmo, mi amor al cálculo. Jessica y Marco habían comenzado a recoger sus cosas, claramente incómodos con la fealdad que se estaba desbordando. Sus hijos aparecieron en la puerta, sintiendo la tensión, sus rostros inocentes confundidos por las duras voces de los adultos en quienes confiaban. «Papá, ¿por qué la abuela Elena está llorando?», preguntó uno de ellos. «Solo está cansada, cariño», dijo Marco rápidamente, conduciéndolos hacia la puerta principal. «Tenemos que irnos a casa. Ya es hora de que se vayan a dormir». Los vi irse. Las únicas personas en la habitación que habían demostrado alguna conciencia de mi angustia, y se escaparon lo más rápido posible. No los culpé. Yo también quería escapar. Nathan se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «Mamá, no quiero discutir sobre esto. La decisión está tomada. Emily y yo necesitamos la casa, y tú necesitas la atención adecuada. Es una situación en la que todos ganan, como si mi angustia fuera una victoria para alguien». Miré alrededor del comedor por última vez, a la mesa donde nunca volvería a sentarme, a las fotos familiares que no me incluían, a la vida que les había ayudado a construir con mi amor y dinero y un perdón interminable. Luego, caminé hacia la encimera de la cocina y recogí mi pan de elote, aún envuelto en la toalla de mi abuela, aún intacto después de 3 horas en su casa. «Elena, ¿a dónde vas?», me llamó Emily. Me volví para enfrentarlos a ambos, a mi hijo y a la mujer que le había robado el corazón y la conciencia. «Me voy a casa», dije en voz baja. «A mi casa, mientras siga siendo mía». Y luego hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Me alejé de mi familia sin decir adiós, sin abrazar a Nathan, sin fingir que todo estaba bien. Simplemente me fui. Pero primero, saqué mi llavero y quité la llave de repuesto de mi casa, la que Nathan había llevado durante años en caso de emergencia.
La puse en la encimera de su cocina junto al pan de elote sin envolver. No notaron la llave. No entonces. Pero lo harían. El camino a casa se sintió como un viaje a través de un universo diferente. Cada esquina familiar, cada semáforo, cada edificio se veía igual que 3 horas antes, pero yo no era la misma mujer que había conducido a casa de Nathan con esperanza en mi corazón y pan de elote en mis manos. Estacioné en mi entrada y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, mirando la casa victoriana que Carlos y yo habíamos llamado hogar durante más de 3 décadas. La luz del porche estaba encendida. Siempre la dejaba encendida porque Carlos solía decir que se veía acogedor, como un faro para cualquiera que necesitara refugio. Esta noche, se sintió como un faro que me guiaba de regreso a mí misma. Adentro, el silencio era diferente. No el silencio solitario de la viudez, sino el silencio pacífico del santuario. Cada habitación guardaba recuerdos que me pertenecían a mí, no a personas que veían mi amor como debilidad y mi sacrificio como obligación. Los pisos de madera que Carlos había restaurado, la cocina donde había horneado miles de comidas con alegría en lugar de resentimiento, la sala de estar donde habíamos organizado grupos de estudio bíblico y fiestas de cumpleaños y tardes tranquilas de domingo. Esta era mi casa, no un activo que debía liquidarse, no un espacio desperdiciado que debía redistribuirse, sino la representación tangible de una vida vivida con propósito y amor. Subí las escaleras hasta mi dormitorio y me senté al borde de la cama que Carlos y yo habíamos compartido durante 35 años. Su almohada aún conservaba un ligero olor al aftershave que usaba, y enterré mi rostro en ella, respirando los últimos rastros del hombre que me había visto digna de amor y respeto. «Carlos», susurré en la oscuridad, «¿qué harías? ¿Qué me dirías que hiciera?» Casi podía oír su voz, firme y tranquila como siempre había sido durante nuestros momentos difíciles. «Elena Gracia, eres hija del Dios Altísimo. No tienes que ganarte el amor permitiendo que la gente abuse de tu bondad». Incluso Jesús echó a los cambistas del templo cuando mostraron falta de respeto por lo que era sagrado. Abrí mi Biblia en un pasaje que siempre me había consolado en tiempos de incertidumbre. Jeremías 29:11. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», dice el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Esperanza y un futuro. No solo la supervivencia, no solo la existencia, sino la esperanza. Los planes de Dios para mí incluían algo más que ser almacenada en un hogar de ancianos mientras mis hijos ingratos dividían mis posesiones como buitres sobre carroña. Por primera vez en meses, dormí en paz. Sin ansiedad por decepcionar a nadie, sin culpa por establecer límites, sin miedo a la confrontación. Dormí el sueño de alguien que finalmente había dejado de cargar con cargas que nunca fueron hechas para ser suyas. Me desperté al amanecer, renovada de una manera que no había sentido desde antes de la enfermedad de Carlos. La luz de la mañana que entraba por mis cortinas de encaje se veía de alguna manera más brillante, llena de posibilidades en lugar de obligación. Después de mis oraciones matutinas y mi café, hice algo que no había hecho en años. Preparé el desayuno para una persona, no una comida familiar diseñada para satisfacer múltiples gustos, ni sobras que me alimentarían durante días, porque cocinar para uno me parecía un desperdicio. Hice exactamente lo que quería. Pan francés con jarabe de maple de verdad, tocino crujiente, fresas frescas del mercado de agricultores. Comí lentamente, saboreando cada bocado, sentada en la mesa de mi cocina con el crucigrama matutino extendido frente a mí. ¿Cuándo fue la última vez que me había tomado tiempo para placeres simples como este? ¿Cuándo había dejado de creer que merecía disfrutar de mi propia compañía? El teléfono sonó a las 9:30 a.m. El número de Nathan apareció en la identificación de llamadas, y sentí que mi estómago se contraía con la vieja y familiar ansiedad. Pero esta vez, en lugar de responder automáticamente, lo dejé sonar. La contestadora automática lo recogió y escuché su voz llenar mi cocina. «Mamá, soy Nathan. Mira, sé que estabas molesta anoche, y tal vez podríamos haber manejado las cosas mejor.
Pero necesitamos hablar sobre el calendario. El agente de bienes raíces quiere programar una visita esta semana y debemos empezar a preparar la casa para nuestra fecha de mudanza. Llámenme. Calendario. Agente de bienes raíces. Fecha de mudanza. Todavía hablaba como si mi consentimiento fuera irrelevante, como si mis sentimientos fueran simplemente obstáculos que debían gestionarse en lugar de preocupaciones válidas que debían abordarse. No lo llamé. En lugar de eso, llamé a mi propia agente de bienes raíces, Janet Morales, que nos había ayudado a Carlos y a mí a comprar la casa hace 33 años y se había convertido en una amiga a lo largo de los años. Janet estaba a punto de jubilarse. Una mujer de 70 y tantos años que entendía el valor de los hogares que albergaban toda una vida de recuerdos. ¡Elena! La cálida voz de Janet llenó el auricular. ¡Qué gusto saber de ti! ¿Cómo estás, querida? Estoy bien, Janet. De hecho, te llamo porque necesito un consejo. Hipotéticamente hablando, si alguien quisiera vender su casa muy rápido, ¿cómo sería ese proceso? Bueno, eso depende de varios factores. ¿Estamos hablando de una situación de emergencia hipotética? ¿Dificultades financieras? No, nada de eso. Más bien, un deseo de un nuevo comienzo. Un cambio completo de escenario. Janet se quedó callada por un momento, y pude oír el crujido de papeles en el fondo. Elena, sabes que siempre he sido sincera contigo. Esa casa tuya vale al menos 5 millones de pesos en el mercado actual. Quizás más dependiendo de las renovaciones que tú y Carlos hicieran a lo largo de los años. En una venta rápida, podrías aceptar un poco menos, pero aún así estarías mirando una suma sustancial. ¿Estás pensando en reducir el tamaño? 5 millones de pesos. Más dinero del que jamás había imaginado tener a la vez. Dinero que me daría opciones, libertad, la capacidad de vivir mis años restantes en mis propios términos, en lugar de a merced de hijos ingratos. Estoy explorando mis opciones, dije con cuidado. Si decidiera vender, ¿con qué rapidez podría suceder? Con el comprador adecuado y sin complicaciones, en 30 días. Quizás menos si estás dispuesta a ponerle un precio competitivo. Elena, ¿todo está bien? Te oyes diferente. Diferente. Sí, era diferente. Me estaba convirtiendo en alguien que había olvidado que podía ser. Una mujer con agencia, con opciones, con el derecho a determinar su propio futuro. Todo está bien, Janet. Mejor que bien en realidad. Solo estoy reevaluando mis prioridades. Después de colgar, caminé por mi casa con nuevos ojos. No los ojos de alguien que pronto se vería obligada a abandonar su hogar, sino los ojos de alguien que estaba eligiendo su próximo capítulo. Cada habitación representaba no solo recuerdos, sino posibilidades. El capital de esta casa podría comprarme una pequeña casa en algún lugar cálido, en algún lugar donde pudiera empezar de nuevo, en algún lugar donde mi valor no se midiera por mi utilidad para personas que habían olvidado cómo amar incondicionalmente. El teléfono volvió a sonar. Emily esta vez. Dejé que esa llamada también fuera al buzón de voz. Elena, soy Emily. Nathan me contó sobre tu reacción de anoche. Creo que malinterpretaste nuestras intenciones. No estamos tratando de lastimarte. Estamos tratando de ayudarte. Pero no podemos ayudar a alguien que no acepta ayuda. Por favor, llámanos para que podamos discutir esto como adultos. Como adultos. Como si reconocer el abuso emocional y defender mis derechos fuera un comportamiento infantil. Como si establecer límites fuera inmadurez en lugar de sabiduría. Pasé la mañana en mi jardín, quitando las malas hierbas y despuntando las rosas que Carlos había plantado para nuestro 10º aniversario. El trabajo físico me sentó bien, con un propósito. Mis manos en la tierra me conectaban con algo eterno, algo que trascendía las mezquinas crueldades de las personas que habían olvidado que el amor debe sanar en lugar de dañar. La señora Patterson apareció en la cerca que separaba nuestros patios, su pelo gris peinado hacia atrás como siempre, sus ojos amables preocupados. Elena, querida, no pude evitar notar que pareces más ligera hoy, más tranquila. ¿Todo está bien? Levanté la vista del rosal que estaba podando, con tierra debajo de las uñas, sudor en la frente, y sonreí genuinamente por primera vez en meses. ¿Sabes qué, Margarita?
Todo está más que bien. Por primera vez en mucho tiempo, me siento yo misma otra vez. Ella sonrió también. La comprensión pasaba entre dos mujeres que habían vivido lo suficiente para reconocer la diferencia entre existir y vivir de verdad. Me alegro por ti, querida. Me alegro por ti. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi vieja amiga Betty Kowalski, que se había mudado a Arizona después del fallecimiento de su marido. Éramos amigas íntimas antes de que la vida nos separara en diferentes direcciones. Pero la distancia y las exigencias de cuidar de la familia habían permitido que nuestra amistad se desvaneciera. ¿Elena? ¿Elena Gracia? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás? Estoy bien, Betty. De hecho, estoy pensando en hacer algunos cambios en mi vida, y me preguntaba, ¿cómo te gusta Arizona? Ay, cariño, es maravilloso. La comunidad de jubilados aquí está llena de gente activa de nuestra edad. Tenemos clubes de lectura, clubes de jardinería, oportunidades de voluntariado. El clima es perfecto y el costo de vida es mucho más bajo que en Ciudad de México. ¿Por qué preguntas? Estoy pensando en vender mi casa y empezar de nuevo en un lugar nuevo. ¿En serio? ¿Qué te llevó a esto? Pude oír la preocupación en su voz, la preocupación de que estuviera tomando una decisión impulsiva, basada en el dolor o la soledad. Pero lo que yo sentía no era impulsivo, ni estaba impulsado por el dolor. Era claridad. Estoy cansada de vivir la vida de otras personas en lugar de la mía, Betty. Estoy cansada de ser dada por sentada por personas que deberían apreciarme. Estoy lista para descubrir quién es Elena Gracia cuando no está definida por lo útil que es para sus hijos. ¡Ay, cariño! La voz de Betty se llenó de comprensión. Creo que Arizona sería perfecto para ti. Hay una comunidad encantadora a unos 20 minutos de mí. Vida independiente, hermosas comodidades y el grupo de mujeres más maravilloso que jamás hayas conocido. Mujeres que han aprendido que la segunda mitad de la vida puede ser incluso mejor que la primera. Después de colgar, me senté en el antiguo sillón reclinable de Carlos y me permití imaginar una vida diferente. Café de la mañana en un patio soleado en lugar de en una cocina vacía. Nuevas amigas que valoraban mi compañía en lugar de mi servicio. Actividades elegidas por alegría en lugar de obligación. Una vida donde yo fuera Elena Gracia, no solo la madre de Nathan o la viuda de Carlos. El teléfono sonó una vez más ese día. Sara, mi hija en Guadalajara. Casi no respondo, pero algo me hizo levantar el teléfono. ¿Mamá? Acabo de hablar con Nathan. Dijo que estás siendo irrazonable con alguna situación de vivienda. ¿Qué está pasando? Respiré hondo, sintiéndome más fuerte y clara de lo que me había sentido en años. Sara, tu hermano quiere desalojarme de mi propia casa para que él y Emily puedan vivir aquí mientras renuevan su casa actual. Ya han dado un anticipo para una casa de retiro sin pedirme permiso. Han estado planeando esto durante meses sin incluirme en la decisión. Silencio al otro lado de la línea. Mamá, eso no puede ser cierto. Nathan no haría eso. ¿No lo haría? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó qué quería en lugar de decirme qué creían que era mejor para mí? Otro silencio. Esta vez más largo. Mamá, lo siento. No tenía idea. Lo sé, cariño, pero ahora lo sabes. Y quiero que sepas que estoy bien, más que bien. Estoy descubriendo quién soy, cuando no estoy ocupada siendo quien todos los demás necesitan que sea. Por primera vez en años, colgué sintiéndome esperanzada en lugar de agotada. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama como lo había hecho cada noche durante 62 años. Pero mi oración fue diferente. Gracias, Dios, por darme la fuerza para elegirme. Gracias por recordarme que soy digna de amor y respeto. Ayúdame a confiar en tu plan para este nuevo capítulo de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y por primera vez desde que Carlos murió, sentí a Dios sonreír. Pasaron 3 días en un silencio dichoso, sin llamadas telefónicas, sin visitas inesperadas, sin mensajes de voz cargados de culpa. Pasé esos días redescubriendo lo que se sentía al vivir de acuerdo con mi propio ritmo, en lugar de reaccionar constantemente a las exigencias y crisis de otras personas. El martes por la mañana, asistí al servicio de las 9 a.m. en la Iglesia Episcopal de San Mateo, donde Carlos y yo
Habíamos adorado durante más de 20 años. No había ido al servicio entre semana en meses, siempre encontrando excusas sobre las tareas domésticas o las obligaciones familiares que parecían más apremiantes que la comunión con Dios. Pero ahora, sentada en la banca de madera familiar con la luz del sol de la mañana entrando por las vidrieras, recordé por qué este santuario siempre se había sentido como mi hogar. El pastor Williams se me acercó después del servicio, con su rostro curtido amable con verdadera preocupación. Elena, qué bueno verte en la oración matutina. Te ves renovada de alguna manera. ¿Cómo estás? Estoy volviendo a encontrar mi camino, pastor, y al plan de Dios para mi vida, asintió pensativamente. A veces, lo más fiel que podemos hacer es confiar en que Dios nos valora lo suficiente como para querer que nos valoremos a nosotros mismos. Eso no es egoísmo, es reconocer la imagen divina en la que fuimos creados. Sus palabras cayeron sobre mí como una bendición. Durante demasiado tiempo, había confundido el autosacrificio con la santidad, creyendo que borrarme a mí misma era de alguna manera más cristiano que honrar a la mujer que Dios me había hecho ser. El miércoles por la noche, comenzó el asedio. Estaba leyendo en el antiguo estudio de Carlos, rodeada de sus libros de teología e historia, cuando el timbre sonó con insistencia. A través de la ventana delantera, pude ver el coche de Nathan en mi entrada. Emily junto a él, ambos con las expresiones sombrías de personas preparadas para la batalla. No abrí la puerta. El timbre continuó, seguido de golpes, seguido de la voz de Nathan llamando a través de la madera. «Mamá, sabemos que estás ahí. Tu coche está en la entrada. Necesitamos hablar». Me quedé en el estudio, con el libro abierto en mi regazo, escuchándolos discutir su estrategia con voces que creían que eran susurradas, pero que se oían claramente a través de las viejas ventanas. «Tal vez se cayó», sugirió Emily, aunque su tono sugería que no lo creía. «Deberíamos llamar para una revisión de bienestar». «Está bien», respondió Nathan con sequedad. «Simplemente se está poniendo terca». Este es exactamente el tipo de comportamiento irracional que demuestra que necesita supervisión. Comportamiento irracional. Mantener los límites era irracional. Negarse a ser intimidada era terquedad. Ya habían reformulado mi recién descubierto respeto por mí misma como evidencia de deterioro mental. Se fueron después de 20 minutos. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El jueves llegó con un enfoque diferente. Emily llegó sola a las 10 a.m., llevando un ramo de flores y luciendo su expresión más simpática. Esta vez, abrí la puerta, pero no la invité a entrar. «Elena», dijo, con la voz goteando dulzura artificial, «te traje estas hermosas flores como disculpa. Creo que empezamos con el pie izquierdo la otra noche. Estaba estresada por el calendario de la renovación y no me expresé con claridad. Miré las flores. Rosas caras que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal para comestibles. Y no sentí más que tristeza por una mujer que pensaba que la manipulación podía disfrazarse con bonitos regalos. Gracias por las flores, Emily. Pero una disculpa requiere el reconocimiento de un delito. ¿De qué te estás disculpando exactamente? Su máscara se deslizó ligeramente. Bueno, por cualquier malentendido sobre nuestros arreglos de vivienda. Quiero que sepas que solo queremos lo mejor para ti. ¿Y has determinado lo que es mejor para mí sin preguntarme qué quiero? Elena, está siendo difícil. Estamos tratando de ayudarte. Pero actúas como si fuéramos el enemigo. Estoy actuando como alguien que merece ser consultada sobre las decisiones que afectan a su vida. Si eso me convierte en tu enemiga, tal vez eso dice más sobre tus intenciones que sobre las mías. Dejó las flores en mi puerta y se marchó, su frustración evidente en la forma en que aceleró el motor de su coche. El viernes trajo refuerzos. Sara había volado desde Guadalajara y llegó con Nathan y Emily, claramente informada sobre su versión de los hechos. Los observé a través de mi ventana de arriba, acurrucados en mi porche como generales planeando una campaña. Esta vez, abrí la puerta. «Sara, cariño», dije, genuinamente feliz de ver a mi hija a pesar de las circunstancias. ¡Qué sorpresa! Se veía incómoda, atrapada entre la lealtad a su hermano y sus propios instintos sobre la situación. «Mamá, Nathan me llamó. Está muy preocupado por ti.
Dice que no estás pensando con claridad sobre tu situación de vivienda. Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en años. Entren. Todos. Tengamos esta conversación correctamente. Entraron en mi sala de estar, y me sorprendió la forma en que se posicionaron. Nathan y Emily en el sofá como un frente unido. Sarah en el sillón mirando con conflicto. Todos ellos mirándome como si yo estuviera en juicio. «Mamá», comenzó Nathan, con la voz adoptando el tono condescendiente que se había convertido en su defecto al dirigirse a mí. «Necesitamos discutir tu comportamiento esta semana. Ignorar nuestras llamadas. Negarte a abrir la puerta. Esto no es como tú». «Tienes razón», dije con calma. «No es como la yo del pasado». La yo del pasado se habría disculpado por tener sentimientos sobre ser desalojada de mi propia casa. La yo del pasado te habría agradecido por tomar decisiones sobre mi vida sin involucrarme. Pero ya no soy esa mujer. Emily se inclinó hacia adelante, con una expresión calculadora. «Elena, hemos sido pacientes con esta fase que estás pasando, pero ahora tenemos obligaciones legales. Hemos firmado contratos. Hemos pagado depósitos. Hay gente que cuenta con nosotros». «¿Qué gente?» «El asilo de ancianos, nuestro contratista, la propiedad de alquiler que vamos a perder si no nos mudamos a tu casa a tiempo. Tu mala planificación no constituye una emergencia de mi parte». La cara de Nathan se puso roja. «Mamá, estás siendo egoísta. Estamos tratando de construir un futuro para nuestra familia, y te estás interponiendo por algún apego sentimental a esta casa». «¿Apego sentimental?» Sentí que algo se movía dentro de mí, una puerta cerrándose sobre décadas de complacer a la gente y abriéndose a algo más feroz. «Nathan, esta casa es donde te sostuve cuando tenías pesadillas, donde te cuidé de la varicela y las lágrimas de la tarea y las angustias de la adolescencia, donde tu padre y yo construimos una vida juntos basada en el amor y el respeto, cualidades que parecen estar ausentes en tu matrimonio». Emily jadeó. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿Decir la verdad? Tu matrimonio se basa en la codicia y el derecho. Ves los recursos de todos los demás disponibles para tu conveniencia. Eso no es amor, es explotación». Sarah finalmente habló. «Mamá, tal vez todos solo necesiten calmarse. Nathan, no tenía idea de que planeabas mudarte a la casa de mamá. ¿Cuándo pasó esto?» «Lo hemos estado discutiendo durante meses», dijo Emily a la defensiva. «Es la solución más práctica para todos». «Para todos menos para mamá, aparentemente», respondió Sarah en voz baja. Nathan se puso de pie, con la paciencia claramente agotada. «Bien, si así es como quieres jugar, involucraremos a los abogados. Soy tu apoderado médico, mamá. Si podemos demostrar que no eres capaz de tomar decisiones racionales sobre tu atención». «Nathan Michael Morrison», interrumpí, con una voz que transmitía una autoridad que no había usado desde que era un niño con problemas. «No me amenazarás en mi propia casa. Eres el apoderado médico solo para las decisiones de atención médica, y solo si estoy incapacitada. No estoy incapacitada ni necesito atención médica. Tu comportamiento sugiere lo contrario», murmuró Emily. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi a un extraño. El niño pequeño que solía traerme dientes de león se había ido, reemplazado por un hombre que amenazaría a su madre con acciones legales en lugar de aceptar que ella tenía derecho a su propia vida. «Fuera», dije en voz baja. «¿Mamá?», comenzó Sarah. «Tú no, cariño. Eres bienvenida a quedarte. Pero Nathan y Emily tienen que irse. Ahora». «No puedes echarnos», dijo Emily, con su compostura finalmente agrietándose por completo. «Tenemos derechos. Hemos invertido dinero en esta situación. Has invertido dinero en tu propia conveniencia sin mi consentimiento. Eso no te da derechos sobre mi propiedad o mi vida. Tienes 30 segundos para irte antes de que llame a la policía». La cara de Nathan pasó por varias emociones. Ira, incredulidad, cálculo. Finalmente, se decidió por un frío rechazo. «Bien, pero esto no ha terminado, mamá. Impugnaremos cualquier decisión que tomes. Demostraremos que no eres competente para administrar tus asuntos». «Nathan», dije, caminando hacia la puerta principal y abriéndola, «te perdono.
pero ya no te voy a consentir. Hay una diferencia entre amar a alguien y permitir que abuse de tu amor. Jesús mismo dijo, si tu mano derecha te hace tropezar, córtala. A veces, el amor requiere dejar ir. Emily salió corriendo primero, murmurando por lo bajo sobre madres ingratas y acciones legales. Nathan hizo una pausa en el umbral, mirándome con algo que podría haber sido arrepentimiento. Nunca quise que fuera así, dijo en voz baja. Sí, lo querías, respondí con triste certeza. Simplemente nunca esperaste que me diera cuenta. Después de que se fueron, Sara y yo nos sentamos en mi cocina, compartiendo té y la verdad. Mamá, te debo una disculpa. Debería haber hecho más preguntas antes de volar aquí. Nathan hizo que pareciera que estabas teniendo una especie de crisis nerviosa. Tal vez sí, dije con una sonrisa. Tal vez estoy rompiendo los muros que construí a mi alrededor para que todos los demás estuvieran cómodos. Tal vez estoy teniendo un avance en lugar de un colapso. Sara cruzó la mesa y tomó mi mano. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Simplemente cree que soy capaz de tomar mis propias decisiones. Confía en que 62 años de vida me han enseñado algo sobre lo que necesito para ser feliz. ¿De verdad vas a vender la casa? Estoy explorando mis opciones. Por primera vez en mi vida adulta, me estoy preguntando qué quiero en lugar de qué esperan los demás que quiera. Sara asintió pensativamente. Sabes, me he concentrado tanto en mi carrera y en mi vida en Guadalajara que nunca pensé realmente en cómo era tu vida después de la muerte de papá. Lo siento por eso. No te disculpes por vivir tu propia vida, cariño. Eso es lo que quiero para todos mis hijos. Solo quiero que me dejen vivir la mía también. Esa noche, después de que Sara regresó a su hotel, me arrodillé junto a mi cama para las oraciones de la noche con el corazón lleno de emociones complejas. Señor, hoy me defendí a mí misma. Establecí límites con las personas que amo, y dolió, pero creo que fue lo correcto. Ayúdame a confiar en que amarme a mí misma no me hace menos amorosa hacia los demás. Ayúdame a creer que tú quieres que honre a la mujer que me creaste. En el nombre de Jesús. Amén. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz. Puede que la guerra no haya terminado, pero había ganado la primera batalla, la batalla por mi propia alma. Las semanas siguientes transformaron mi vida de formas que no había imaginado posible. Después de años de medir mi valía por lo útil que era para los demás, estaba descubriendo la alegría de vivir para mí, no egoístamente, sino con un propósito. Empecé cada mañana con algo que llamaba tiempo para Elena, una hora dedicada por completo a mi propio bienestar. A veces era una sesión de oración extra larga con mi Biblia. A veces era cuidar mi jardín mientras escuchaba himnos en mi vieja radio. A veces era simplemente sentarme en mi porche con café, observando cómo se despertaba el vecindario sin sentirme obligada a solucionar los problemas de nadie, ni a satisfacer las necesidades de nadie. La señora Patterson se había convertido en una compañera diaria durante estos rituales matutinos. Aparecía en nuestra cerca compartida con su propia taza de café, y charlábamos de todo y de nada. El clima, los libros que estábamos leyendo, los recuerdos de nuestros difuntos maridos, los planes para nuestros jardines. Por primera vez en años, tuve conversaciones que no estaban dominadas por las crisis o exigencias de otras personas. «¿Sabes, Elena?», dijo una mañana de octubre particularmente hermosa. «He vivido al lado tuyo durante 15 años y nunca te había visto tan viva. Es como ver florecer una flor después de un largo invierno». Sus palabras tocaron algo profundo en mi corazón. Creo que eso es exactamente lo que está pasando, Margarita. Creo que he estado en hibernación durante tanto tiempo que olvidé lo que se sentía al vivir de verdad. Janet Morales llamó un martes con noticias que me hicieron cantar. «Elena, ya tengo 3 posibles compradores. Y ni siquiera hemos listado oficialmente. El boca a boca en este vecindario es poderoso. Los Henderson, que viven junto al parque, están buscando reducir el tamaño y están muy interesados. Ofrecen el precio de venta, en efectivo. Cierre en 30 días. En efectivo. 30 días. Sin contingencias de financiación, sin largas negociaciones, sin oportunidades para que Nathan y Emily interfirieran con maniobras legales.
Los Henderson eran una pareja encantadora de jubilados que habían admirado mi jardín durante años y prometieron mantenerlo con el mismo amor que Carlos y yo habíamos puesto en cada macizo de flores. Janet, hagámoslo. Dibuja los papeles. ¿Estás absolutamente segura, querida? Esto se siente muy rápido. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esta casa ha sido mi santuario, pero ahora es el momento de que sea el santuario de otra persona. Estoy lista para mi próximo capítulo. Esa tarde llamé a Betty en Arizona con la noticia. Su emoción era contagiosa. Ay, Elena, estoy muy orgullosa de ti, y te va a encantar aquí. Ya he hablado con la directora de actividades de Jardines del Sol, la comunidad de la que te hablé. Tienen clubes de lectura, oportunidades de voluntariado, un jardín comunitario, incluso un círculo de tejido. Te están reservando una unidad hasta que puedas venir. Betty, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido de Illinois? ¿Alguna vez te sientes culpable por elegir la felicidad sobre la obligación familiar? Hubo una pausa, y cuando Betty volvió a hablar, su voz era suave pero firme. Elena, mis hijos se enfurecieron cuando me mudé aquí. Querían que me quedara cerca para que pudiera cuidar a los nietos y ayudar con sus problemas. Pero ¿sabes qué? Después de un año de vivir mi propia vida, nuestras relaciones realmente mejoraron. Empezaron a apreciarme en lugar de darme por sentada. A veces, tienes que enseñar a la gente cómo amarte correctamente. Enseñar a la gente a amarte correctamente. La frase resonó en mi alma como una campana de iglesia. Les había enseñado a mis hijos que mi amor llegaba sin condiciones ni reciprocidad. Los había entrenado para ver mi sacrificio como ilimitado y mis necesidades como irrelevantes. Quizás era hora de nuevas lecciones. Sara llamó esa noche, con la voz más ligera que en años. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación y quiero que sepas que apoyo cualquier decisión que tomes. Si vender la casa y mudarte a Arizona te hace feliz, entonces me alegro por ti. Gracias, cariño. Eso significa más para mí de lo que crees. También quiero disculparme por no estar más presente en tu vida desde que murió papá. Me enfrasqué tanto en mi carrera y en mis propios problemas que olvidé que tú también podrías estar pasando por dificultades. No necesitas disculparte por vivir tu vida, Sara, pero agradezco que lo digas. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Estás haciendo esto para castigar a Nathan? Consideré su pregunta con cuidado. No, cariño. Estoy haciendo esto para salvarme a mí misma. El comportamiento de Nathan fue la llamada de atención que necesitaba, pero esto no se trata de castigo. Se trata de elegir finalmente una vida que me traiga alegría en lugar de solo obligación. El domingo siguiente, asistí al servicio de las 11 a.m. en la iglesia de San Mateo, y me quedé a la hora del café después. No había participado en las actividades sociales de la iglesia en meses, siempre corriendo a casa para ocuparme de las tareas domésticas o esperar llamadas telefónicas de familiares que rara vez llamaban de todos modos. Mildred Foster, una viuda de 70 y tantos años que dirigía el ministerio de chales de oración de la iglesia, se me acercó con genuina calidez. Elena, quería preguntarte, ¿te interesaría unirte a nuestro grupo? Tejemos chales de oración para personas que atraviesan momentos difíciles, y tus habilidades de costura son legendarias por aquí. Me encantaría, dije, dándome cuenta de cuánto había extrañado la compañía creativa con otras mujeres. Maravilloso. Nos reunimos los jueves por la tarde. ¿Y Elena? Espero que no te importe que diga esto, pero pareces diferente últimamente. Más, tú misma, si eso tiene sentido. Tenía todo el sentido. Me estaba convirtiendo en mí misma de nuevo, la mujer que había sido antes de definir mi valía enteramente a través de la felicidad de otras personas. La reunión del jueves de los chales de oración fue una revelación. 7 mujeres de diversas edades, todas viudas o divorciadas, todas redescubriendo sus propias identidades, después de años de definirse a sí mismas a través de sus relaciones con los demás. Tejimos, hablamos y reímos, compartiendo historias tanto de angustia como de esperanza. Cuando murió mi marido, compartió Patricia, una elegante mujer de 80 años. Mi hijo inmediatamente quiso mudarme a una residencia asistida. Dijo que era por mi bien, pero en realidad era porque quería vender mi casa
y usar el dinero para sus propias renovaciones. Le dije que si Dios me hubiera querido en una residencia asistida, no me habría dejado perfectamente capaz de cuidar de mí misma. ¿Qué hiciste?, pregunté, fascinada por su historia. Compré un condominio en Florida, me uní a un club de lectura, aprendí a jugar al bridge y empecé a ser voluntaria en el hospital infantil. La mejor decisión que he tomado. Mi hijo se enfureció durante unos 6 meses, pero ahora me visita porque quiere, no porque se sienta obligado. Nuestra relación es mejor que lo que ha sido en años. Cada mujer en ese círculo tenía una historia similar. Hijos que confundían el amor con el control, familiares que confundían el sacrificio de sus madres con debilidad, momentos de despertar en los que se daban cuenta de que tenían derecho a su propia felicidad. «Elena», dijo Mildred mientras empacábamos nuestra lana y agujas, «espero que no pienses que soy presuntuosa, pero mencionaste que podrías mudarte. Antes de que te vayas, ¿considerarías compartir tu historia con nuestro grupo de mujeres? Creo que muchas damas podrían beneficiarse de escuchar cómo encontraste el coraje para elegirte a ti misma». La idea me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. ¿Qué diría? La verdad, que la fe no requiere que desaparezcamos, que amar a los demás no significa que no podamos amarnos a nosotros mismos, que el plan de Dios para nosotros incluye alegría, no solo servicio. Esa noche, me senté en el estudio de Carlos y escribí lo que quería decir a un salón lleno de mujeres que podrían estar luchando con las mismas preguntas con las que yo había lidiado. Las palabras fluyeron como agua, como una oración, como canciones de alabanza para un Dios que finalmente me había enseñado a valorar a la mujer que me había creado para ser. 2 semanas después, me paré frente a 40 mujeres en el salón de la iglesia y compartí mi historia. Hablé sobre la lenta erosión de mi identidad, la confusión entre el amor y el consentimiento, el momento en que me di cuenta de que honrarme a mí misma era honrar la creación de Dios. Hablé sobre el miedo a elegir la felicidad sobre la obligación y el descubrimiento de que el verdadero amor a veces requiere decir no. Cuando terminé, la habitación se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, Patricia comenzó a aplaudir, y pronto toda la sala estaba aplaudiendo, no solo por mi historia, sino por el reconocimiento, por el coraje, por el permiso que les había dado para valorarse a sí mismas. Después de la reunión, una docena de mujeres se acercaron a mí con sus propias historias, sus propias luchas, sus propios sueños de vidas vividas por la alegría en lugar de solo por el deber. Me di cuenta de que mi despertar no era solo personal, sino parte de algo más grande, un movimiento de mujeres que reclamaban su derecho a importar. Esa noche, oré de forma diferente a como lo había hecho en años. Gracias, Jesús, por mostrarme que amarme a mí misma no me hace menos amorosa hacia los demás. Gracias por la fuerza para elegir la alegría sobre el martirio. Gracias por recordarme que soy tu amada hija, digna de felicidad y respeto. Ayúdame a entrar en esta nueva vida con confianza y gracia. Amén. Los documentos de cierre se firmaron un viernes por la mañana en la oficina de Janet. Los Henderson trajeron flores para mí, y lágrimas en los ojos cuando prometieron amar mi casa, tanto como Carlos y yo lo habíamos hecho. Al entregar las llaves, no sentí pérdida, sino liberación. El peso del pasado se levantó para dar paso a la ligereza de la posibilidad. Esa tarde, pasé en coche por la casa de Nathan por última vez antes de dirigirme a mi hotel. Emily estaba en el jardín delantero, dirigiendo a los paisajistas que estaban instalando una costosa iluminación exterior. Me vio pasar en coche, pero no saludó. Solo sentí tristeza por una mujer que había confundido la adquisición con el logro, que había confundido la manipulación con el matrimonio. No me detuve a despedirme. Algunos puentes están destinados a quemarse para que se puedan construir otros nuevos sobre cimientos más fuertes. 3 días después, estaba en un avión rumbo a Phoenix, Arizona, viendo cómo Ciudad de México desaparecía bajo las nubes, que parecían oraciones de algodón ascendiendo al cielo. Llevaba conmigo 2 maletas. Mi Biblia, fotos de Carlos y de los niños en tiempos más felices, y un corazón lleno de esperanza por cualquier aventura que le esperara a una mujer, que finalmente había aprendido que el amor de Dios
incluye amarnos a nosotros mismos. Mientras el avión viraba hacia el oeste, hacia el desierto y mi nueva vida, susurré una oración de gratitud. Gracias, Señor, por enseñarme que valgo la pena, incluso de mi propia devoción equivocada. Gracias por mostrarme que la segunda mitad de la vida puede ser aún más hermosa que la primera. Debajo de mí, América se extendía como una promesa, llena de posibilidades que finalmente estaba lista para abrazar. 6 meses después, me desperté en mi soleado cottage de Arizona, con el sonido de las tórtolas que llamaban desde el árbol de mezquite frente a la ventana de mi dormitorio. El amanecer del desierto pintó mis paredes en tonos dorados y rosados, y me quedé en la cama por un momento simplemente maravillándome de la paz que se había convertido en mi compañera constante. Mi cottage en Jardines del Sol era todo lo que había soñado y más. 2 dormitorios, una cocina con una ventana sobre el fregadero que daba al desierto de Sonora, y un pequeño patio donde cultivaba tomates y hierbas en macetas de arcilla que recogían la suave lluvia de Arizona. Los muebles eran míos, piezas que había elegido porque me hacían sonreír, no porque combinaran con la visión de otra persona de cómo debía ser mi espacio. La mujer que me miraba desde el espejo del baño era alguien que apenas reconocía. Las líneas alrededor de mis ojos hablaban de risas en lugar de preocupación. Mi pelo plateado, que había empezado a usar más corto y moderno, captaba la luz de la mañana como rayos de luna hilados. Había perdido 7 kilos sin intentarlo, resultado de cocinar comidas que realmente disfrutaba y caminar cada mañana por vecindarios donde la gente sonreía y saludaba, en lugar de apresurarse con sus propias preocupaciones urgentes. Mi rutina matutina se había convertido en algo sagrado. Café en el patio mientras leía mi Biblia, observando cómo el sol subía sobre las montañas que rodeaban el valle como brazos protectores. Luego, una caminata por la reserva del desierto detrás de nuestra comunidad, donde los saguaros se erguían como centinelas ancestrales y los correcaminos corrían entre los arbustos de creosota. El silencio ya no estaba vacío, sino que estaba lleno de la presencia de Dios, de posibilidades, de satisfacción que nunca había creído posible. Betty se había convertido en más que una amiga. Era la hermana que nunca había tenido. Nos reuníamos para almorzar 2 veces por semana, asistíamos juntas al club de lectura todos los jueves y habíamos descubierto una pasión compartida por la acuarela. La profesora de arte del centro comunitario, una mujer vibrante llamada Rosa, que se había mudado a Arizona desde Nuevo México, nos animó a pintar lo que nos traía alegría en lugar de lo que creíamos que debíamos pintar. El arte es oración hecha visible, nos dijo Rosa durante una sesión. No pintes lo que crees que los demás quieren ver. Pinta lo que tu alma reconoce como hermoso. Había comenzado con simples paisajes desérticos, las montañas al atardecer, un solo saguaro contra un cielo turquesa. Pero, gradualmente, mis pinturas se habían vuelto más personales. Pinté el jardín que Carlos y yo habíamos cuidado juntos, pero ahora florecía con flores del desierto. Pinté la pequeña iglesia donde había encontrado mi nuevo hogar espiritual, rodeada de palmeras en lugar de robles. Pinté recuerdos transformados por el perdón, paisajes del corazón, donde el dolor había dado paso a la paz. El círculo de tejido en la iglesia episcopal de San Andrés me había dado la bienvenida con los brazos abiertos. Estas mujeres, con edades comprendidas entre los 50 y los 85 años, provenían de todo el país, refugiadas de los duros inviernos y las duras dinámicas familiares. Cosíamos juntas más que tela, entrelazábamos nuestras historias, nuestra sabiduría, nuestra comprensión ganada con esfuerzo de que el amor sin límites no era amor en absoluto. ¿Sabes?, dijo Marta, una antigua enfermera de Minnesota, que se había mudado a Arizona después de que sus hijos intentaran convencerla de que vendiera su casa y se mudara con uno de ellos. Solía pensar que ser una buena madre cristiana significaba nunca decir que no a mis hijos. Me llevó 70 años darme cuenta de que decir siempre que sí, en realidad estaba permitiendo su egoísmo. Amén a eso, hizo eco Susan, cuya hija esperaba que ella proporcionara cuidado infantil gratuito a 3 nietos mientras trabajaba a tiempo completo como maestra.
La Biblia dice, instruye al niño en el camino que debe seguir. Pero a veces esa instrucción tiene que ocurrir cuando son adultos que han olvidado cómo tratar a sus madres con respeto. Nuestras conversaciones siempre volvían a la fe, pero era un tipo de fe diferente al que había practicado en Ciudad de México. Esta era una fe arraigada en la alegría en lugar de la obligación, en la celebración en lugar del martirio. Estudiamos las escrituras que enfatizaban el deseo de Dios por nuestra felicidad, versículos que de alguna manera había pasado por alto durante todos esos años de creer que el sufrimiento era sinónimo de santidad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. Había memorizado ese versículo cuando era joven, pero nunca había creído realmente que se aplicaba a mí. Ahora, sentada en un círculo con mujeres que habían aprendido a deleitarse en sí mismas como hijas amadas de Dios, entendí que honrar nuestros deseos no era egoísta, sino el reconocimiento de la chispa divina que llevamos dentro. Me ofrecí como voluntaria en el Museo del Desierto de Sonora, 3 mañanas a la semana, liderando visitas para grupos escolares y enseñando a los niños sobre el milagro de la vida en entornos hostiles. La ironía no se me escapó. Aquí estaba yo, una mujer que había aprendido a florecer en el desierto de su propia vida, enseñando a otros sobre la resiliencia y la adaptación. Señora Gracia, preguntó un estudiante de 4º grado durante una visita guiada, ¿cómo sobreviven las plantas cuando hace tanto calor y está tan seco? Aprenden a encontrar agua en lugares inesperados, le dije, arrodillándome para señalar las hojas suculentas de una caléndula del desierto. Desarrollan raíces profundas, almacenan lo que necesitan durante los buenos tiempos. Y no intentan ser algo que no son. Son hermosas exactamente como son. El niño asintió solemnemente, pero en realidad me estaba hablando a mí misma, maravillándome de la metáfora que Dios me había proporcionado. 3 meses después de mi vida en Arizona, Sara había venido a visitarme. Pasó una semana conmigo, y la vi relajarse de formas que no había visto desde que era adolescente. Caminamos por senderos fáciles por la mañana, pintamos juntas por la tarde y hablamos hasta bien entrada la noche sobre todo y nada. «Mamá», dijo la última noche, mientras nos sentábamos en mi patio viendo cómo las estrellas emergían en el cielo no contaminado. «Te debo una disculpa, no solo por no apoyarte antes, sino por no ver quién eras realmente todos estos años. Pensé en ti como mamá durante tanto tiempo que olvidé que eras Elena. Una persona completa con sueños y necesidades, y el derecho a la felicidad. No necesitas disculparte por ser mi hija, cariño, pero agradezco que me veas como una persona completa. Nathan me pidió que intentara convencerte de que regresaras a Ciudad de México. Me había estado preguntando cuándo surgiría esta conversación. ¿Y qué le dijiste? Le dije que te veías más feliz y saludable que en años, y que tal vez debería preguntarse por qué eso era cierto. Nos sentamos en un silencio confortable por un rato, escuchando a los coyotes aullar desde el desierto más allá de los muros de la comunidad. ¿Extrañas tu hogar?, preguntó Sara. Estoy en casa, respondí, y lo sentí por completo. 4 meses después de llegar a Arizona, recibí una carta de Nathan. No un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta real escrita a mano en papel de carta color crema. Mis manos temblaron al abrirla, insegura de qué esperar. «Querida mamá», comenzaba, «sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero lo pido de todos modos. Emily y yo nos estamos divorciando. La consejera que insistió en que viéramos me ayudó a entender que nuestro matrimonio se basaba en el derecho más que en el amor, y que aprendí a tratarte de la misma manera en que la trataba a ella, como alguien cuyas necesidades eran menos importantes que las mías. Sé que decir que lo siento no es suficiente, sé que no puedo deshacer el dolor que te causé, pero quiero que sepas que perderte me hizo darme cuenta de lo que había dado por sentado. Nunca fuiste solo mi madre, eras una persona digna de respeto y amor, y no te di ninguna de las dos cosas. No te pido que vuelvas, no te pido que me perdones, solo te pido que sepas que finalmente entiendo lo que perdí, y lamento que me tomara perderte para ver quién eres realmente. Te amo, mamá. La verdadera tú. La Elena Gracia en la que te has convertido. Espero que algún día pueda ganarme el derecho a conocerla.
Nathan, lloré cuando leí esa carta. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de liberación. El hijo que había amado y perdido todavía estaba allí, enterrado bajo años de derecho y egoísmo, pero aún allí. Respondí, con una carta más corta pero llena del amor que nunca había muerto a pesar de todo lo que había pasado. Querido Nathan, respondí, el perdón no es algo que tengas que ganarte de mí, es algo que doy libremente porque así es como Dios me hizo ser. Te perdono completamente, pero el perdón no significa olvidar las lecciones que he aprendido ni volver a la persona que solía ser. Yo también te amo, y espero que algún día vengas a visitarme en la vida que he construido. Con amor, mamá. Ahora, 6 meses después de mi nueva vida, me paré en mi patio observando la puesta de sol tras la montaña del sur, pintando el cielo con colores que habrían parecido imposibles en la paleta apagada del medio oeste de Ciudad de México. El aire de la noche era cálido y seco, perfumado con flores del desierto y la promesa de las posibilidades del mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Betty. ¿Cena en casa de Rosa esta noche? Va a preparar sus famosas enchiladas para el club de lectura. Le envié un mensaje de texto. No me la perdería. ¿Llevo mi famoso pan de elote? Sí. Todo el mundo sigue hablando de la última tanda. Sonreí, recordando otra época en la que había hecho pan de elote para personas que amaba, solo para que fuera ignorado y no apreciado. Aquí, mi cocina era celebrada, mi presencia era valorada. Mis contribuciones eran reconocidas con genuina gratitud. Mientras mezclaba la masa familiar en mi soleada cocina, pensé en la mujer que había sido y en la mujer en la que me había convertido. Los ingredientes eran los mismos: harina de maíz, huevos, miel, pero las manos que los mezclaban pertenecían a alguien que finalmente entendía su propio valor. Esa noche, rodeada de amigos que habían elegido amarme por lo que era en lugar de por lo que podía proporcionar, levanté mi copa de té helado en un brindis silencioso al Dios que me había amado lo suficiente como para dejarme encontrarme en el desierto, al Carlos que siempre había visto mi valía incluso cuando yo no podía, y a la Elena Gracia que finalmente había aprendido que amarse a sí misma era el mayor regalo que podía dar a todos los que amaba. Más tarde, esa noche, me arrodillé junto a mi cama para las oraciones de la noche, rodeada de la paz que se había convertido en mi compañera constante. Gracias, Jesús, por mostrarme que la gracia incluye la gracia de salvarnos de nuestra propia devoción equivocada. Gracias por las flores del desierto y los nuevos amigos y el coraje de elegir la alegría. Gracias por enseñarme que soy tu amada hija, digna del amor que pasé tantos años dando a los demás. Ayúdame a seguir creciendo en sabiduría y gracia, y que mi historia inspire a otros a reconocer su propio valor a tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras me acomodaba en la cama, pensé en las mujeres que podrían estar escuchando mi historia, mujeres que quizás estuvieran sentadas en sillas de la esquina en las cenas familiares, sintiéndose invisibles y poco apreciadas, preguntándose si Dios todavía las veía. Quería decirles, Él sí te ve. Ve tu valía incluso cuando tu familia no lo hace. Tiene planes para tu alegría, no solo para tu servicio. Nunca es demasiado tarde para florecer donde estás plantado, incluso si tienes que plantarte en tierra nueva. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, pasada por alto por las personas por las que has sacrificado todo? ¿Cómo te ayudó tu fe en Jesús a encontrar tu camino de regreso a ti misma? Si esta historia te tocó el corazón, por favor, compártela en los comentarios a continuación. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y autoestima, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que esta historia también pueda llegar a ellos. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez se han sentido olvidados por la familia, pero recordados por Jesús. En su santo nombre. Amén.